Perfecto, así que... el GINA GINA 2025. Aquí está. En vez de abrir la otra computadora, lo abrimos el archivo. Y la vamos. De todas maneras, esta guía, la 2025, se las he bajado en el material de consulta, por si acaso. La actualización, descarga. Sí, ya se los puse. Los tenían ahí. ¿Dónde está? Aquí estamos. Ventana de Chrome aquí. Esta guía, el GINA 2025, hay algunos cambios en los eslabones que luego los vamos a ir, cuando estemos hablando del tratamiento, ahí lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, hay la GINA y la EMA. La GINA es la International y la EMA es la guía española. Entonces, este año estuvo bonito porque nos mostraron algunas diferencias, pero en general lo único que variaba era uno de los escalones, que cuando estemos hablando del tratamiento, ahí lo vamos a ver con más detalle. Compartir pantalla, dejar de presentar esto, presentar otra cosa. ¿Dónde está el Meet? Aquí está el Meet. ¿Me confirman si se ve? Sí se ve, doctor. Ok. Entonces, les decía que el asma es una de las enfermedades que está aumentando a nivel global y esto se considera que uno de los factores que está desarrollando este incremento es debido a la contaminación ambiental, ¿no? Y es mucho más frecuente en los niños, pero también en los adultos, ¿sí? Hay un tipo especialmente a partir de los 60 aumentan más en mujeres y uno cree que no, debe ser una insuficiencia cardíaca, porque ¿qué vas a pensar en asma en 60 años? Nunca ha tenido su crisis asmática y de pronto puede presentar, entonces uno piensa que puede ser cardíaca, etcétera, ¿no? Lamentablemente en Bolivia no tenemos datos actuales como para poder decir cuál es la incidencia del asma, pero está aumentando y ahora en esta época, de octubre, notaron el cielo comparado con la semana pasada. Hoy ya tenemos cielos típicos de octubre. ¿Cuáles son los típicos? La humareda, ¿no? Ya empieza la humareda que nos hace ese factor invernal y ahí aumentan nuestros pacientes con crisis asmática. Hay diferentes clasificaciones para tratar de entender esta enfermedad. Hay la que es clásica, la que es más común, es la intermitente, persistente, crónica y atípica. También tienes la extrínseca, intrínseca, desde el punto de vista etiológico, la clasificación alérgica y la clasificación idiosincrática. Hay algunas variaciones que las identifican, por ejemplo, la extrínseca es común en edades tempranas. Hay antecedentes de alergia en la familia, sea de piel o otros tipos, y cuando hacemos las pruebas cutáneas salen positivas, igual que el incremento de la inmunoglobulina E, que es característica de las alergias, ¿no? En cambio, la intrínseca, no hay antecedentes familiares, no, lo que sí, como les decía hace un momentito, hay antecedentes de infecciones virales o bacterianas a repetición durante la niñez. Si ustedes le buscan antígenos, no hay alergeno contra esos antígenos. Y esta es más de la que nos ocupa en medicina interna, porque son
pacientes por encima de los 35 años. En cambio, la clasificación alérgica es parecida a la extrínseca. Antecedentes de enfermedades alérgicas, hay incrementos de la inmunoglobulina E, pruebas cutáneas, y podemos encontrar pruebas específicas de inhalación de antígenos. La idiosincrática, no antecedentes de alergia, pruebas cutáneas, concentración séricas normales. Y para que ocurra esto, este broncoespasmo, esa contracción del músculo o este incremento de las glándulas, perdón, esa gripe que no se va, aumento de la actividad de las glándulas mucosas, que es su característica, tenemos que entender su fisiopatología. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo. En la fisiopatología hay una caracterización de inflamación de la vía aérea. Recuerden, no me vayan a poner en el examen que los alveolos, que el parénquima. No, asma es solo vía aérea, y donde hay un predominio de presencia de eosinófilos y de linfocitos TCD4+. Es una de sus características. Esta enfermedad tiene dos fases. Vamos a tener una fase temprana y una fase tardía. Esa fase tardía de horas y una fase temprana de los primeros minutos. Como ven en el gráfico, la reacción antígeno-anticuerpo, en general, si tomamos como ejemplo de las que son de características alérgicas, se caracteriza porque hay una contracción del músculo bronquial, los vasos presentan una dilatación y esas glándulas mucosas comienzan a tener una secreción exagerada. Aquí una de las características de esta primera fase es que está mediada por los mastocitos. Estos mastocitos que liberan sus gránulos, que tienen histamina, que tienen triptasa, carboxipirasa y leucotrieno, que son los responsables de esa respuesta. En cambio, la fase tardía, que aparece horas después, hay una contracción sostenida ya de ese músculo lisobronquial y una respuesta inflamatoria intensa, que esta va a terminar con el tiempo en lo que conocemos como el remodelado. Este remodelado no es más que este cambio heterogéneo de manera, como ocurre de manera prolongada, comienzan a acumularse tejido conectivo en las estructuras tisulares y en la matriz extracelular. Entonces, con el tiempo tenemos esos tórax enfisematosos, pacientes deformados, por nada más que el atrapamiento de aire en esa vía aérea. Esta revista, que ya no viene en la Isla Diva, nos mostraba de manera interesante cómo hay la respuesta de nuestras células con esta liberación de todas estas sustancias, ¿no? Entonces, los mastocitos, que son los principales, van a liberar prostaglandinas, interleucina, especialmente la 4, factor de necrosis tumoral, interferón y mediadores que modulan la producción de inmunoglobulina E, especialmente el linfocito B. Estos son los que favorecen la maduración y activación de los eosinófilos. Por eso es que en la mayoría de los pacientes vamos a encontrar eosinofilia, ya sea en el esputo o en la sangre, a excepción de aquellos otros casos que no responden de la misma manera como hemos visto. Y con el tiempo proliferan y se acumulan estos fibroblastos, que con el tiempo te va a dar esa fibrosis en el árbol bronquial, que termina siendo lo que hemos dicho como ese remodelado. Unos autores, Atbari, por ejemplo, ellos dicen que las células asesinas naturales que tenemos, especialmente CD4+ y CD3+, abundan en los pacientes con asma, pero están ausentes en los individuos que no tienen asma o en pacientes con sarcoidosis pulmonar. Entonces, estos investigadores corroboraron entonces sobre la respuesta a las características del perfil inmunológico que tienen, como si fuera un paciente donde nuestros T-helpers, nuestros linfocitos T ayudadores o las interleucinas tratan de bloquear este proceso inflamatorio. Y 2/3 partes de las células naturales encontradas en los asmáticos expresan en la superficie un receptor invariante, lo cual determina y muy bien definido
estos pacientes con crisis asmática severa. Fíjense cómo esta contracción del músculo y estas glándulas mucosas, cómo comienzan a activarse a través de estos mediadores. Entonces, la histamina, ¿qué provoca? Edema y broncoespasmo, es decir, mayor broncoconstricción. La sustancia de reacción lenta, la anafilaxis, contracción de músculo. La bradicinina, broncoconstricción. El PG2A, broncoconstricción. Factor quimiotáctico peroxinófilo, más liberación de estas sustancias, por lo tanto, broncoconstricción. Entonces, hay factores desencadenantes. Ustedes deben conocer a alguien asmático. Cambia el clima, se me cierra el pecho, o hay un perfume, o se me cierra el pecho, o con un alimento, o con mi marisco. Entonces, hay factores muy bien reconocidos, pero también tenemos otros factores que no saben. Yo recuerdo una paciente que tenía durante años, no podía controlar su cuadro, y de pronto se fue a Samaipata de vacaciones. Ella era profesora. Cuando vuelve una semana me dice, doctor, nunca más he tenido. Se fue a vivir a Samaipata, de vez en cuando viene me visita, se acabó su asma. Es decir, en el ambiente hay una sustancia que le provoca, ¿no? Entonces, sustancias específicas conocemos, por ejemplo, los pacientes asmáticos no recomendamos que usen AINES, principalmente aspirina, no recomendamos beta-adrenérgicos, ni compuestos sulfitantes, y algo paradójico, que a veces tu medicamento que estás usando para dilatar ese bronquio, a veces es responsable de ese broncoespasmo, ¿no? Lo que no hay duda es los contaminantes ambientales. Por eso es que está incrementándose los cuadros de asma a nivel mundial. Es decir, tratar de definir cuál es específico para una persona, eso es lo difícil. Por eso es que muchos de los pacientes van a hacerse vacunas, tratando de encontrar entre las sustancias más comunes, pero no siempre lo logramos. Y hay una relación también con las infecciones, especialmente las virales, pero procesos a repetición. No es que sea, por ejemplo, en mi caso, que ahorita estoy con probablemente un cuadro de influenza, ya voy a desarrollar más. No, tendrían que ser a repetición. Y algo que es interesante es que a veces niños o adultos, justo cuando hacen actividad, se les cierra el pechito. Hay profesores que no tienen el conocimiento y piensan que el estudiante es de mañoso, que no quiere hacer educación física. No, es mañoso, solo porque se cansa, se le cierra el pecho. Y no se sabe por qué. Hay una teoría que se cree que es debido, como cuando haces actividad física, incrementa tu temperatura y ese incremento de la temperatura a nivel de la microvasculatura, la pared bronquial, es responsable de la activación de ese broncoespasmo. Entonces, si nosotros comprendemos este cuadrito, podemos entender la fisiopatología completa. Es decir, hay una situación de angio, es decir, hiperemia en los vasos por una vasodilatación, hay un aumento del músculo por esa contracción sostenida, hay una infiltración celular por ese grado inflamatorio, esto lleva a un edema, hay un aumento de su membrana basal, aumento de las células calciformes, glándulas mucosas, que es una de sus características, la hipersecreción y descamación. Esto puede darnos complicaciones de que los tapones de moco provocan una atelectasia en los que obstruyen el flujo aéreo y un aumento del grosor laboral, cuando esto se hace sostenido, ¿no? Entonces, en el libro que les he puesto, este pequeño gráfico de aquí, del libro, si está en español, es del Harrison, de la última edición española. Lamentablemente la última edición español tiene 2 años de atraso en comparación con la inglés. Pero aquí fíjense cómo ya menciona lo que hemos dicho de alguna manera, los nervios colinérgicos, donde se activan por reflejo nervioso, lo que puede llevar a una broncoconstricción. Y esto se refleja en las manifestaciones. El paciente comienza a sentir que le silba el pecho. Las mamás
aunque no vamos a hablar de pediatría, pero es común que digan la mamá, doctor, en la noche se le está cerrando el pechito y comienza a toser. Entonces vamos a ver que hay un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Esto debido a que al haber broncoespasmo, nuestros receptores detectan ciertas áreas con disminución de oxígeno, por lo tanto tratan de aumentar la frecuencia respiratoria para que haya un mayor intercambio gaseoso, en lo que se conoce como el reflejo pulmonar, lo cual termina dando esa taquicardia con aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial. Y con el tiempo, al haber ese atrapamiento, vamos a ver que se convierte en esos tórax enfisematosos, es decir, comienza a aumentar el diámetro anterior del tórax. Ahí volvemos un poquito a la primera clase cuando hablábamos de los sopladores azules y los sopladores rosados. En este caso, estamos hablando de los sopladores azules, ¿no? Cianóticos, debido al atrapamiento del aire, y esto tiene una tendencia del tórax a moverse hacia afuera. Vamos a quedar aquí. En la siguiente clase vamos a entrar con más detalles sobre las manifestaciones clínicas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, me alegro que quede claro. Entonces, nos vemos. Si es que se normaliza la gasolina, nos vemos en aula el jueves. Si no, hacemos clases virtuales. Al paso que vamos, no creo que tengamos gasolina, entonces, con las disculpas del caso, seguiremos con las clases virtuales. No tanto para mí, ¿no? Porque yo tengo la bicicleta o la moto, pero para ustedes me imagino que no debe ser fácil. Llegar temprano se puede, el tema es cuando terminamos la clase que no siempre se consigue. Por eso es que se los pongo como alternativa, a no ser que ustedes me digan, no, doctor, todos vivimos cerca, no tenemos problemas, no tengo inconveniente, queridos amigos, en que la clase sea en el aula. Veamos, me avisan. Que tengan buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor.